Ahí sí. Vale, gracias. Ya. Entonces, la percepción humana que nosotros tenemos de la física, ¿no es cierto?, de las cosas cayendo, de las velocidades y todo eso, es la física macroscópica, ¿no es cierto? Pero la física de lo microscópico y por debajo empieza a ser muy diferente, y es lo que ustedes conocen como la mecánica cuántica o la física cuántica. ¿Okay? Y en ese aspecto, digamos, el tema se pone muy matemático. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos herramientas para verlo, como tener una percepción física de eso, ¿no es cierto? Pero obviamente se hace un símil con lo que nosotros podemos entender, ¿ya? Entonces, los enlaces químicos se producen a través de los electrones. Entonces los átomos se unen y forman enlaces, forman, digamos, relaciones estables a través de los electrones que cada uno de ellos tiene. ¿Okay? Y los electrones, a su vez, se organizan dentro del átomo a través de lo que nosotros conocemos como las configuraciones electrónicas. Y las configuraciones electrónicas no son más que la resolución matemática de una ecuación que se propuso en su momento, la ecuación de Schrödinger, que decía, ¿no es cierto?, cómo era el átomo y cómo habían ciertos lugares en el espacio, en el átomo, en donde los electrones estaban más estables que en otros lugares. Y por lo tanto había más probabilidad de encontrar los electrones en esos lugares versus otros lugares. ¿Okay? Y eso se resolvió para el átomo de hidrógeno. Y de hecho es el único átomo para el cual se puede resolver de forma exacta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno es solamente un protón y un electrón. Y eso genera un sistema de 2 cuerpos. El sistema de 3 cuerpos ya no puede ser resuelto de forma exacta, sino que se resuelve de forma aproximada. ¿Okay? En la práctica, todo lo que ustedes conocen de la configuración electrónica es la configuración electrónica del átomo de hidrógeno, como si el átomo de hidrógeno tuviese n electrones. ¿Okay? Y eso nosotros lo asimilamos como si fuesen átomos más grandes. ¿Okay? Entonces, todo lo que ustedes conocen sobre el átomo de carbono, que dice que es la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, en realidad es la resolución del átomo de hidrógeno, que en vez de tener un electrón, tenga 6 electrones, como los tiene la forma neutra del átomo de carbono. ¿Okay? La resolución del átomo de carbono no puede hacerse de forma exacta, es una aproximación. Y por eso que cuando aparecen todas estas reglas de llenado, de que de repente empiezan a aparecer excepciones, todas esas excepciones y todas esas reglas se empiezan a dar precisamente porque se empieza a no cumplir las reglas del átomo de hidrógeno en átomos reales. ¿Okay? Y por lo tanto empiezan a no calzar lo que se predice para el átomo de hidrógeno con los átomos reales, los átomos más grandes, digamos, polielectrónicos. Ahora, todo esto hay que entenderlo que es una teoría matemática que nos permite a nosotros predecir algunos aspectos de lo que nosotros podemos ver físicamente, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que nosotros sí podemos ver físicamente. Por ejemplo, nosotros podemos ver que un átomo de carbono es capaz de formar enlaces, ¿no es cierto?, con 4 átomos de hidrógeno, por ejemplo, en lo que se conoce como la molécula de metano. ¿Ya? Eso lo sabemos, lo podemos medir, podemos hacer espectroscopía, podemos hacer mediciones físicas que nos permiten saber a nosotros cómo es esa molécula de metano, cuántos átomos tiene y, más importante, cuál es la geometría que tiene esa molécula. ¿Ya? Nosotros sabemos que la geometría del átomo de la molécula de metano es una geometría tetraédrica, es decir, el átomo de carbono está centrado en la molécula y los átomos de hidrógeno están alrededor de él formando un tetraedro. ¿Ya? Y ese tetraedro genera enlaces, ángulos de enlace de alrededor de 109, entre 109 y 110 grados. ¿Okay? Esa geometría debiese estar relacionada con la geometría de los electrones que tiene el átomo de carbono, porque si el átomo de carbono tiene sus propios electrones, esos electrones tienen también una geometría, tienen lugares en el espacio donde debiese ser más favorable para él tener esos electrones que cuando, digamos, que en otros lugares. Entonces, si uno va a la configuración electrónica, por ejemplo, del átomo de carbono, donde aparecen
¿no es cierto?, las reglas de llenado, ¿no es cierto?, la regla de la micro, de que los electrones tienen que estar uno al lado del otro, no uno junto al otro, etc. El spin de los electrones y todas esas cosas, ¿no es cierto? En principio, el átomo de carbono debiese tener la posibilidad de formar solamente dos enlaces. ¿Por qué? Porque los enlaces se forman por la interacción de un electrón de un átomo con el electrón del otro átomo. Si nosotros vemos la configuración electrónica del átomo de carbono, es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Okay? El 2p2, ¿no es cierto? Serían, perdón, el 2p2, ¿no es cierto? Serían los, en el orbital p es donde estarían los dos electrones del átomo de carbono, ¿okay? Que estarían libres para formar enlace. Los orbitales S, 1s2 y 2s2, son orbitales que están llenos y por lo tanto no pueden admitir a otro electrón para formar un enlace. Sin embargo, lo que nosotros vemos físicamente es que el átomo de carbono tiene 4 enlaces. Entonces, y ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la geometría, nosotros incluso podríamos predecir cómo son o cómo debiesen ser esos enlaces que debiese tener el átomo de carbono en esa hibridación, perdón, en esa configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. ¿Por qué? Porque la resolución matemática de los números cuánticos, que es lo que lleva a la configuración electrónica, le da un sentido físico a cada uno de esos números cuánticos, ¿ya? El número cuántico principal nos habla del nivel de energía general, ¿okay? Es decir, un electrón que está en un nivel principal 1 tiene una energía menor y la menor, digamos, de todos los niveles, y la del nivel 2 tiene una energía mayor y la del nivel 3 tiene una energía mayor, y así. ¿Okay? Entonces, el nivel 1 nos entrega la energía. El número cuántico principal. El número cuántico secundario, que es el que nosotros relacionamos con una letra, el S, el P, el D, etc., nos habla de la forma que tienen esos orbitales. Recordemos que orbital es un lugar en el espacio, una densidad electrónica, una probabilidad de que el electrón esté en un cierto punto del espacio. Los orbitales S son orbitales esféricos, ¿ya? Son una función matemática esférica. Y por lo tanto eso significa que el electrón puede estar en cualquier punto del espacio dentro de una esfera que tiene un cierto radio. ¿Okay? La diferencia entre un 1s y un 2s es que la esfera de ese radio es mayor. ¿Okay? Entonces aumenta la energía porque aumenta la distancia al núcleo y por lo tanto también aumenta el radio de la esfera. ¿Okay? Y en el caso de los orbitales P también tienen orientaciones específicas y se conocen como PX, PY y PZ. Son orbitales que son ortogonales unos a los otros, es decir, son perpendiculares cuando los vemos desde un punto. O sea, son así, el otro es así, y el otro es el otro eje, como los ejes X, Y y Z. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos enlaces que están en los orbitales PX y PY, el ángulo entre ellos debe ser de 90 grados, ¿no es cierto? Porque ese es el ángulo que hay entre los ejes X y Y del eje cartesiano. ¿Okay? Sin embargo, eso no es lo que vemos, para nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ajustamos la teoría que tenemos? Porque la teoría explica una montonera de otros, digamos, cosas experimentales que nosotros vemos. ¿Cómo ajustamos la teoría para que la teoría siga siendo válida, ¿no es cierto? Pero que también podamos incluir estas propiedades experimentales que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, dentro de este marco teórico de la mecánica cuántica, aparece lo que se conoce como la teoría de la hibridación. ¿Cuál es la teoría de la hibridación? La teoría de la hibridación es que dice esencialmente, en términos generales, de que los electrones de un átomo pueden reorganizarse dentro de la estructura electrónica que ya está, digamos, de los orbitales S, P, que son en la práctica los lugares permitidos en donde pueden estar los electrones, ¿cierto? Puede haber una reorganización de los electrones que a lo mejor no es la más estable,
porque recuerden que nosotros llegamos a esta configuración electrónica porque fuimos llenando los electrones en los lugares que daban la menor energía, ¿no es cierto?, según las reglas que tenemos. Pero la teoría dice, podemos reorganizar, aunque a lo mejor no sea la más estable de todas, y obtener, ¿no es cierto?, una configuración electrónica que permita generar lo que nosotros observamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría de la hibridación en el caso del átomo de carbono? En el caso del átomo de carbono, dice, lo que sucede es que un electrón del orbital S, yo lo promuevo o lo excito, es decir, le aumento la energía, lo llevo desde el orbital 2s de menos energía a un orbital 2p vacío, ¿no es cierto?, de mayor energía. ¿Ya? Y eso genera una configuración en donde ahora yo tengo un 1s2, 1s1, 2p3, en vez del 1s2, 2s2, 2p2. ¿Ya? Al hacer eso, yo llevé el sistema a un nivel de energía mayor. ¿Okay? Aquí lo podemos ver en la gráfica de energía potencial. Así era nuestra configuración original. Aumentamos la energía. Todas estas cosas se pueden calcular computacionalmente hoy en día porque todo esto es matemática, por lo tanto yo tengo acceso a hacer esos cálculos. ¿Ya? Y tengo esta energía nueva, que es mayor. ¿Ya? Pero la teoría de la hibridación dice, una vez que tú aumentaste la energía, fíjense que cuando nosotros utilizamos ahora esta nueva configuración electrónica, tampoco esa configuración electrónica nos explica correctamente lo que vemos experimentalmente, porque ahora tendríamos un orbital S y 3 orbitales P. Eso nos explica por qué, o ya nos ayuda porque en la configuración original teníamos solamente 2 espacios, es decir, para formar 2 enlaces. Con esta nueva configuración tenemos la posibilidad de formar 4 enlaces, que es lo que vemos experimentalmente, así que ya es una muy buena, un muy buen avance. Pero desde el punto de vista geométrico todavía no explica la estructura completa del metano o del átomo de carbono. ¿Por qué? Porque recuerden que el átomo de carbono y el metano tiene enlaces de 109, tiene una geometría tetraédrica. Y lo que nosotros vemos en el átomo digamos, y lo que vemos, o lo que nos muestra esta teoría de la hibridación en un principio, es que tenemos 3 orbitales P y un orbital S. Los ángulos entre los orbitales P debiesen seguir siendo de 90 grados, ¿no es cierto? Y eso no es lo que vemos. Y tendríamos un orbital S que en principio podría estar en cualquier parte. Y lo que nosotros vemos es que los 4 enlaces del metano son completamente indistinguibles. Es decir, nosotros no vemos 3 enlaces de un tipo y un cuarto enlace distinto que se mueven. No, vemos 4 enlaces iguales. Entonces, pensando precisamente en esa digamos, en eso que se ve experimentalmente, ¿no es cierto? En esa observación experimental, la teoría de la hibridación dice, lo que pasa es que ahora estos 4 enlaces, ¿no es cierto?, en donde estos 4 orbitales que tiene cada uno un electrón, se hibridizan, se mezclan. ¿Okay? Y de esa hibridación aparecen otros nuevos 4 orbitales, también cada uno con un electrón, pero que ya no son ni el orbital S ni el orbital P, sino que son una mezcla de este orbital S y los 3 orbitales P. A esa hibridación se le conoce como hibridación sp3, porque tomé un S y 3p para formar mis 4 orbitales sp3. ¿Ya? Estos 4 orbitales sp3, ahora en la hibridación, son todos iguales, porque yo es como que los metí en la juguera y saqué 4 orbitales idénticos. Como esos 4 orbitales son idénticos e indistinguibles, entonces yo los puedo colocar en el espacio con orientaciones completamente, digamos, indistinguibles también. Y cuando se hace la matemática de esto, porque yo les estoy explicando digamos, la superficie, pero cuando ustedes hacen la matemática de esto y toman estas funciones esféricas y estas funciones Px, Pi, Pz, efectivamente les dan 4 orbitales híbridos que tienen geometría tetraédrica con una predicción de los enlaces que es muy parecida a la experimental. ¿Okay? Entonces, la matemática, podríamos decir, nos da una salida a este problema.
¿ya? Les dice, la teoría aún funciona siempre si es que nosotros hacemos este ajuste. ¿Okay? Y entonces decimos que un átomo de carbono, por ejemplo, puede formar o puede tener una hibridación sp3 para formar 4 enlaces idénticos con geometría tetraédrica que tienen, ¿no es cierto?, distancias de enlace que son predecibles con la teoría, que tienen ángulos de enlace que son predecibles con la teoría, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es la teoría de la hibridación. Y aquí viene lo genial, porque ahí está la parte interesante de las teorías. Las teorías yo las puedo ir ajustando o puedo ir haciendo nuevas teorías para poder explicar lo que observo. Pero la teoría realmente, podríamos decir, se valida cuando empieza a predecir cosas que aún no he observado, o empiezo a predecir elementos que no metí en la teoría cuando la estaba proponiendo. ¿Okay? Entonces, si esto funciona así, para el átomo de carbono, tiene todo el sentido del mundo pensar que puede ir prediciendo otras propiedades del átomo de carbono o otras propiedades de los otros átomos. ¿Okay? Entonces, y ahí es donde uno empieza a darle la vuelta un poco a la teoría, a ver qué es lo que la teoría puede explicar para poder saber si esa teoría es o no válida dentro del marco en el que estoy trabajando. ¿Ya? De ahí vienen para que se hagan una idea general, ¿no es cierto? Cuando hablamos teoría, uno piensa al tiro de la teoría de la relatividad, por ejemplo, de ese tipo de teoría, y tienen que pensar de que eso es precisamente lo que sucede. O sea, por ejemplo, Einstein cuando propuso la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Él predijo de que si uno marcaba una estrella en un punto, ¿no es cierto? Y después en un eclipse ese punto, esa estrella se volvía a medir justo cuando estuviese pasando muy cerca del Sol, que tiene una masa muy grande, la luz se iba a desviar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la luz iba, ¿no es cierto?, a moverse a través de este tejido espacio-tiempo. ¿Ya? Y esa era la teoría. Y pasaron años antes que se pudiese ver un eclipse, porque se tiene que ver con un eclipse, porque si no la luz es demasiado potente, entonces no puedes ver la luz de la estrella. ¿Cierto? Entonces se ve en un eclipse y se pudo observar, ¿no es cierto?, que efectivamente se movió lo que la teoría matemáticamente predecía que tenía que moverse. Y ahí uno dice, ah, ok, parece que el tío tenía razón. Y así ha ido explicando una serie de cosas, tanto en lo macroscópico como hoy en día utilizamos la teoría de la relatividad para resolver temas que son, digamos, atómicos. ¿Ya? O sea, hay componentes que se conocen componentes relativistas que explican muchos de los efectos que no se podían explicar con las teorías originales, solamente se pueden explicar cuando uno le coloca la relatividad como elemento a un sistema. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la teoría se va, digamos, revelando como válida cuando vamos, digamos, dándole una vuelta. ¿Okay? Los hoyos negros, por ejemplo, se predijeron en la teoría de la relatividad antes de que se observaran. O sea, la teoría de la relatividad ya decía de que si se juntaba mucha masa en el espacio, se iban a producir estos efectos. Y todos esos efectos son los efectos que después, más adelante, con la mejora de la tecnología en los telescopios y todo eso, se pudo observar que esos hoyos negros existían y que seguían las directrices que la teoría decía que tenían que seguir. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que las teorías realmente, digamos, se validen y se convierten, ¿no es cierto?, ya en algo que todos entendemos y que utilizamos para poder entender la realidad. ¿Okay? Entonces, raya para la suma, el átomo de carbono tiene la capacidad de formar esta hibridación sp3 y formar este tetraedro en donde yo puedo ir colocando átomos. Obviamente en el caso del hidrógeno, que tiene un solo electrón y que tiene solamente la capacidad de tener ese electrón en un solo orbital de baja energía, que es el 1s, va a tener orbitales esféricos 1s y digamos, la interacción en el espacio de esos dos electrones va a ser ese pequeño lugar en el espacio en donde las densidades electrónicas de tanto de los orbitales híbridos del carbono como de los orbitales S del hidrógeno
logran acoplarse. Ahora, algunas características que son importantes de reconocer en el átomo, en los enlaces híbridos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un enlace híbrido, sp3, ¿no es cierto?, con un hidrógeno, o entre dos átomos de carbono, que cada uno utiliza un enlace híbrido sp3 para formar un enlace, ¿no es cierto? A esos enlaces nosotros le llamamos enlaces sigma, ¿no? Y esos enlaces sigma tienen algunas características interesantes. La más interesante es que el enlace sigma tiende a ser o tiende a tener lo que se conoce como libre rotación. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo los enlaces, tengo un átomo de carbono con sus enlaces por aquí, ¿no es cierto?, unido a otro átomo de carbono que también tiene sus propios enlaces por acá, esos grupos pueden rotar uno en relación al otro, ¿ya?, a través del enlace. Entonces el enlace no está fijo en el espacio, no hace de que los grupos estén fijos en relación uno al otro, sino que estos pueden cambiar su orientación relativa entre ellos a través del giro del enlace. A eso se le conoce como libre rotación. Entonces, los enlaces sigma son enlaces que los vamos a conocer más adelante como enlaces simples, porque nos vamos a dar cuenta que podemos formar más de un enlace sobre un mismo lugar en el espacio, y son enlaces que tienen libre rotación, y son los enlaces con los cuales yo voy a formar enlace con un átomo de hidrógeno, lo puedo formar con otro átomo de carbono, nos vamos a dar cuenta que lo podemos formar con otros átomos también, como el oxígeno, el nitrógeno, etc. ¿Bien? Entonces, esos son lo que conocemos como enlaces sigma. La distancia de los enlaces va a depender un poco de los átomos con los cuales los estemos formando y la geometría completa de la molécula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un enlace carbono-carbono, sigma, ahí en el caso del etano, ¿no es cierto?, que es la molécula que tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, tiene una distancia de enlace de 1.54 Angstrom, ¿cierto? Pero es diferente de la distancia de enlace que tiene con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque esa distancia va a tener que ver con qué tanta, ¿no es cierto?, relación de distancia, digamos, y de volumen hay entre los dos átomos. En general, lo que quieren los dos átomos es tener la cantidad de espacio óptima para que los electrones puedan interactuar uno con el otro. ¿Okay? Entonces hay una cantidad óptima ahí. Si yo estiro el enlace, ¿no es cierto?, disminuye esa cantidad óptima y el enlace se debilita, ¿ya? Cuando el enlace se debilita, la energía potencial del sistema aumenta. ¿Okay? Entonces es como, piensen ustedes como si yo tuviese un palo de un árbol. ¿Okay? Entonces el palo del árbol está en el equilibrio, está ahí, no hay ningún problema. Si yo lo empiezo a doblar, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo es meterle energía potencial y empiezo a debilitar, ¿no es cierto?, ese palito. ¿Okay? Si yo sigo aumentando la energía, empiezo a aumentar la energía, va a llegar un punto en donde me voy a salir del equilibrio y se va a quebrar el palito. Esto va a pasar lo mismo. Yo empiezo a estirar ese enlace, va a llegar un punto en donde los electrones ya no van a poder interactuar y se va a soltar el enlace. ¿Okay? En el caso de los átomos de hidrógeno, bueno, eso es por un lado, cuando yo estiro. Cuando yo junto, tampoco puedo juntar eternamente, porque en cada lado de los enlaces están los núcleos de los átomos, ¿ya? Y los núcleos de los átomos tienen una carga positiva que cuando las empiezo a juntar una con la otra, empiezan a repelerse, ¿no es cierto? Por un lado. Además, la mayoría de los átomos tienen otros electrones en su estructura y por lo tanto esos electrones se empiezan a topar con los electrones del enlace o con los electrones del otro átomo, ¿ya? Y eso empieza a generar también una repulsión porque estamos hablando de cargas negativas de los electrones. ¿Okay? Entonces hay ahí un punto intermedio óptimo en donde los electrones ni se molestan mucho, ni los núcleos se molestan mucho, y la interacción favorable entre los dos electrones que sí están formando el enlace es la mejor. ¿Okay? Y por eso que, por ejemplo, entre un carbono y un hidrógeno podemos tener un enlace de 1.1 Angstrom, porque el hidrógeno es un átomo muy pequeñito, versus lo que puede suceder entre este grupo de carbonos con hidrógenos uniéndose a otro grupo de carbonos con hidrógeno. Ya no pueden acercarse tanto porque estos electrones de estos hidrógenos se empiezan a molestar con los hidrógenos, con los electrones del otro hidrógeno, y empieza a haber un problema. ¿Okay? Esos volúmenes de los átomos, ¿ya?,
pero que también se aplica a los volúmenes después de las moléculas, es lo que se conoce como los rayos de Van der Waals. ¿Okay? Entonces, en la práctica, los rayos de Van der Waals son precisamente estos puntos en donde la interacción de los electrones, cuando se empiezan a acercar, empiezan a evitar de que las moléculas puedan juntarse. ¿Okay? Entonces, aunque los núcleos, ¿no es cierto?, son puntos en el espacio en donde yo puedo hacerme una figura relativamente pequeña, en la práctica otra molécula no puede acercarse a más allá de su radio de Van der Waals, porque ahí es donde empiezan, como si yo tuviese dos imanes que trato de juntar y no puedo porque se empiezan a repeler. ¿Ya? Y bueno, y de ahí viene toda esa idea que es correcta, ¿no es cierto?, de que en realidad uno nunca toca nada, digamos, los átomos nunca se tocan. Y cuando uno toca algo, ¿no es cierto?, lo que en realidad está sintiendo es la repulsión electrónica de esa materia con la repulsión electrónica de tu materia. Entonces tu dedo nunca toca nada en realidad, siempre está a un microespacio, ¿no es cierto?, entre los átomos de tu cuerpo y los átomos de la materia que está al lado. ¿Okay? Es como raro, es como que en realidad nunca hemos tocado nada. ¿Ya? Ok, entonces, y aquí es donde viene, como les decía, la parte interesante. Si la teoría digamos, de la relatividad, ¿no es cierto?, es correcta, ¿no es cierto? Perdón, la teoría de la relatividad. Si la teoría de la hibridación es correcta, entonces nosotros podemos empezar a jugar un poco con la teoría de la hibridación y empezar a, digamos, ver cuáles son las otras posibilidades que tengo. ¿Okay? ¿Cuáles son las otras posibilidades que tengo? Por ejemplo, yo puedo decidir no hibridizar el sistema completo. Si yo tengo, por ejemplo, un orbital S y 3 orbitales P, ¿no es cierto? En principio yo tengo la posibilidad de formar no solamente un híbrido sp3, sino que yo podría no hibridizar uno de esos orbitales P y generar una hibridación sp2, ¿no es cierto? ¿Qué generaría eso? Y todo esto es teórico. Imagínense que yo nunca he visto otra molécula que no sea el metano o el etano. ¿Ya? Yo pesco estos 3 orbitales, ¿qué es lo que debiese dar? Si yo hago la matemática de esos 3 orbitales, me van a dar 3 orbitales híbridos, sp2, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene un electrón. Yo estoy tomando 3 orbitales y por lo tanto tengo que obtener 3 orbitales. Y tendría 3 orbitales híbridos sp2 más un orbital p que no se hibridizó y que sigue estando en el espacio. ¿Okay? Cuando se hace la matemática de eso, nos va a llevar a que estos 3 orbitales híbridos sp2, en una relación, algo muy parecido a lo que sucede con los orbitales híbridos sp3, generan 3 puntos en el espacio equidistantes, totalmente tratando de distanciarse lo más que pueden uno del otro lado, formando un triángulo. ¿Okay? Y eso triángulo es un ángulo, ¿no es cierto?, de alrededor de 120 grados, más o menos. ¿Okay? Y que la única manera de que esto sea estable es que los orbitales que no se hibridizaron, en este caso un orbital híbrido P, o sea, un orbital no híbrido P, que tiene una hibridación, recuerden que va en uno de los ejes, eje X, eje Y o Z, queda perpendicular al plano de este triángulo. ¿Okay? Entonces, todo esto es matemática y ustedes la pueden hacer, incluso si fuesen lo suficientemente, digamos, conocidos con esa matemática, ustedes pueden hacer esa matemática y relacionar, ¿no es cierto?, digamos, la geometría de todos estos átomos y reconocer cómo son o cómo se distribuyen en el espacio. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos, ¿no es cierto?, ahora y vamos y vemos y tratamos de ver otras moléculas orgánicas y vemos cómo son esas moléculas orgánicas, nos damos cuenta de que el átomo de carbono también tiene la capacidad de formar moléculas con menos átomos que que la molécula de metano. Es decir, en el metano está formando 4 enlaces, pero hay otras moléculas en donde el carbono forma 2 enlaces, por ejemplo, o 3 enlaces. Cuando forma 3 enlaces,
y medimos esos enlaces físicamente, ¿no es cierto?, con herramientas de medición espectroscópica, etcétera, nos damos cuenta de que los enlaces son efectivamente, la geometría es plana trigonal, es decir, es un triángulo, y que tiene hibridación, y que tiene espacios de 120 grados, ángulos de 120 grados entre ellos. ¿Okay? Entonces ahí te das cuenta de que la teoría te está explicando una observación que tú no habías considerado previamente. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué pasó con el orbital P? Lo que podemos ver es que cuando se produce una molécula que tiene un carbono con esta hibridación sp2, el enlace con el que se forma, el átomo con el que se forma el otro enlace, también tiene hibridación sp2. ¿Okay? Y que la geometría del otro átomo es coplanar con la geometría original del átomo original. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el triángulo aquí, el otro átomo está formando el mismo triángulo en el mismo plano. ¿Okay? Y no así, en el mismo plano. ¿Qué conclusión puedo sacar de eso? Que el orbital P, que no se hibridizó en uno de los átomos, ¿no es cierto?, que está por arriba y por abajo del plano, también está por arriba y por abajo del plano, es decir, es, ¿no es cierto?, tiene la misma orientación que el enlace, que el otro átomo de al lado. ¿Okay? ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que puede haber una interacción entre los dos orbitales P que están uno así al ladito del otro. ¿Okay? Esa es la única explicación de por qué esos dos enlaces pueden seguir estando, esos dos orbitales pueden seguir estando ahí y generar una interacción estable. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Aquí lo podemos ver en un dibujito. Tenemos los tres orbitales sp2 que están en el plano, ¿no es cierto? Y tenemos el orbital P, que el orbital P tiene dos lóbulos. ¿Ya? Todos los orbitales P tienen dos lóbulos, uno por arriba y otro por abajo. ¿Ya? Es un solo electrón, pero que está ahí dándose vuelta entre los dos lóbulos. ¿Okay? Y lo que sucede es que cuando yo tengo, por ejemplo, en el caso del eteno, que son dos átomos de carbono, ambos con hibridación sp2, formando un enlace, es que el otro carbono también tiene la misma hibridación y también tiene un orbital P en la misma orientación, ¿no es cierto?, paralela al otro orbital P. Y eso permite una interacción en el espacio del electrón que está en un orbital con el otro. Entonces, ¿qué pasó? Entre los dos átomos de carbono yo tengo un enlace sigma, que es el enlace entre los dos orbitales sp3, ¿no es cierto?, o los originales sp3, que en este caso ahora son sp2, que se da directamente, ¿no es cierto? Y ahora tengo un segundo enlace que va por encima, por arriba y por abajo, de este enlace que va por el medio, y que ahora lo conocemos como enlace pi. ¿Ya? Entonces ese enlace pi más el enlace sigma generan una interacción que podríamos llamar doble entre los dos átomos de carbono. Y esa interacción es una interacción de mucho más corta, digamos, de más energía, es decir, es más poderosa que la del enlace sigma simple. ¿Okay? Entonces, ¿Profe? ¿sí? Y en este caso los enlaces pi no generarían movimiento a la molécula. ¿Cómo nos generarían qué cosa? Movimiento, perdón. O sea, evitarían el movimiento. Eso. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tenía un enlace sigma, ¿no es cierto?, normal, ese enlace sigma, si yo giraba los dos grupos de un lado y del otro, no generaba un problema entre los electrones que estaban ahí interactuando. No cambiaba el volumen, ¿no es cierto?, el espacio de interacción, y por lo tanto ellos podían girar estos dos grupos sin problema. Pero en el caso de la formación de un enlace pi, como este enlace pi se genera por arriba y por abajo, si yo trato de girar los grupos que están a un lado y al otro, ¿ya?, lo que tiene que suceder necesariamente es que la interacción que hay aquí arriba y abajo se rompa para poder girar el grupo, ¿no es cierto?, y que se vuelva a formar dando la vuelta. ¿Okay? Ahora, eso espectroscópicamente también lo podemos ver, ¿ya? Pero cuando yo le digo espectroscópicamente es como que es muy difícil, digamos, entenderlo porque es un tema mucho más complejo, ¿no es cierto?
pero hay cosas mucho más aterrizadas que nos permiten saber de que efectivamente esa vuelta está dificultada o se evita directamente a temperatura ambiente. De hecho, tengo que aumentar mucho la temperatura de la molécula o colocarla bajo condiciones químicas especiales para que pueda darse la vuelta, ¿ya? Y eso lo podemos hacer si es que nosotros marcamos los puntos, ¿ya? Si por ejemplo nosotros tenemos una molécula en donde yo coloco un átomo aquí y coloco el mismo átomo acá, pero coloco átomos distintos acá, ¿no es cierto? Yo después puedo saber, ¿no es cierto?, si esto se gira o no se gira, porque si yo vuelvo a medir, podría haber en algún momento en donde yo vea este átomo de aquí con este átomo de acá a este lado de acá, si es que esto se puede mover, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros observamos es que si yo hago la síntesis de una molécula en donde yo tengo un grupo aquí y un grupo acá, y después vuelvo a medir, eso no cambia. Es decir, estos grupos que están al mismo lado se mantienen al mismo lado y los grupos que están a lados contrarios se mantienen a lados contrarios, ¿ya? Y de hecho, puedo tener dos sustancias distintas en dos frascos distintos, en donde la única diferencia es la orientación de los grupos. Es decir, yo puedo tener una molécula en donde tengo un grupo aquí y un grupo acá, y otra molécula en donde tengo este grupo aquí y el otro grupo al otro lado, y esas dos moléculas son diferentes, tienen propiedades físicas distintas, etc. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como isomería cis-trans, ¿ya? Y ustedes pueden tener moléculas, ustedes pueden tener el cis XXX y pueden tener el trans XXX, y ustedes pueden ir y pedirlo por internet y les van a llegar dos frascos diferentes. Son dos moléculas distintas, dos sustancias distintas, físicas, ¿ya? Una consulta. Dígame. ¿Y por qué el enlace pi es más fuerte que el enlace sigma? Bueno, Piensen de esta manera. ¿Cómo yo defino esa fuerza? Digamos que en el caso, si seguimos con el caso del palo, ¿no es cierto? Yo digo, el palo es fuerte porque yo tengo que poner una cierta cantidad de energía para romper el palo, ¿no es cierto? Si ahora yo lo comparo con un fierro, yo voy a decir, el fierro es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Porque yo tengo que poner mucha más energía para poder romper el fierro, ¿okay? Esta es un poco la misma idea. ¿Cuál es la fuerza del enlace? En la práctica, ¿cuál es la energía que está guardada en ese enlace? ¿Ya? Entonces, si yo quiero romper ese enlace, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que romper el enlace sigma, en el caso de un sp3, por ejemplo, del etano, pero si yo quiero romper un enlace sigma más un enlace pi, voy a tener que colocar la energía de ambos enlaces para poder romper esos dos enlaces. ¿Okay? Entonces, en la práctica, la energía que se necesita para poder romper esos dos enlaces es más o menos el doble, un poquito menos porque los enlaces pi tienden a ser menos energéticos que los enlaces sigma, ¿ya? Ahora, la razón de por qué eso sucede es porque los enlaces sigma se producen de forma óptima. Los dos orbitales tienen la capacidad de juntarse uno con el otro y de colocarse uno encima del otro y obtener este volumen óptimo de interacción. Los enlaces pi no tienen esa posibilidad. La interacción pi es una interacción en el espacio, ¿ya? Entonces yo tengo un orbital que como que medio se difunde por encima y por abajo, ¿okay? Y eso genera una interacción, pero esa interacción no es tan ideal, no es tan óptima como en el caso de un enlace sigma, en donde la interacción es mucho más óptima en el espacio, ¿ya? Entonces, da como el doble, pero en realidad da como un 80%, 85% de esa energía, ¿ya? Adicional, podríamos hacer. ¿Okay? Entonces, antes de que pasemos al otro, me voy a devolver. ¿Cuál es la otra posibilidad que tendríamos en principio? Si hicimos la hibridación sp3, juntamos un orbital s y tres orbitales p, ¿no es cierto? Nos dio la hibridación sp3. Aquí sacamos uno, ¿no es cierto? Tomamos un orbital s y dos orbitales p. Hicimos la hibridación sp2. ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Podría quitar el orbital p, ¿no es cierto? Otro orbital p, y me quedaría un orbital s y un orbital p. La hibridación ahora sería una hibridación sp. Y me quedarían pendientes dos orbitales p, no uno, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la distancia o cuál es la orientación más alejada una de la otra que pueden tener dos cosas en una esfera? Piensen en el átomo como una esfera. Cuando teníamos 4,
generamos un tetraedro. Cuando teníamos 3, generamos un triángulo. ¿Cuál sería cuando tenemos 2? Una línea, Línea. ¿no es cierto? Es decir, yo tengo el átomo en el medio y hay un orbital sp que va por un lado y hay otro orbital sp que va exactamente en la dirección contraria. ¿Okay? Y los orbitales p, ¿no es cierto?, del sistema tendrían que estar uno perpendicular a este orbital sp, por arriba y por abajo, y el segundo orbital p no tiene otra opción que colocarse también perpendicular al enlace sp, pero también perpendicular al orbital p que ya existe. Entonces tengo este enlace y tengo este que está aquí, ¿no es cierto? Y ese es el caso de la molécula de etino, ¿no es cierto? O mejor conocido como el acetileno, que es el que se utiliza para hacer la soldadura y todo eso. ¿Ya? Es que es un gas, y el acetileno, ¿no es cierto?, es un átomo, son 2 átomos de carbono, en donde tengo un átomo de hidrógeno para un lado en un carbono y otro átomo de hidrógeno para el otro lado en el otro carbono. Y es perfectamente lineal, su geometría es lineal. ¿Okay? Y, ¿no es cierto?, se produce por una hibridación sp, en donde me quedan 2 orbitales p, cada uno con un electrón, y, ¿no es cierto?, la geometría de los orbitales es la que les decía. Tengo los 2 orbitales sp en una línea, tengo un orbital p que está perpendicular a esta línea y otro que también está perpendicular a la línea, ortogonal en realidad. ¿Ya? Entonces, así, cada orbital p puede existir y formar enlaces pi con el otro orbital del otro lado, ¿no es cierto? Y además se puede formar un enlace sigma. Entonces, y ahí generamos lo que se conoce como un enlace triple, ¿no es cierto? Tenemos un enlace sigma, pero ahora tenemos 2 enlaces pi encima, uno en un plano y otro en el otro plano. ¿Okay? Y obviamente este enlace es aún más fuerte que el enlace sigma o el enlace sigma pi, podríamos decir. ¿Okay? Interesante, ¿no es cierto? Al final la teoría, basándonos en una idea general, ¿no es cierto?, que era la de hibridizar y de formar los enlaces siguiendo una regla general, pudimos aplicar esa regla general a los 3 casos de átomos de carbono que existen en las moléculas orgánicas. Es decir, todas las moléculas orgánicas siguen este patrón. ¿Ya? Pueden tener hibridaciones sp3, sp2 o sp. ¿Ya? Vamos a ver casos en donde, por ejemplo, un grupo se pierde y queda positivo el átomo de carbono, lo que se conocen como los carbocationes, y ahí hay un cambio en la hibridación, pero está todo enmarcado en la misma teoría y en las mismas observaciones que estamos haciendo ahora. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? Yo sé que esto es como muy diferente a todo lo que han visto de química hasta el día de hoy, pero vayan haciéndose un poco la idea y así es como vamos a trabajar, así, con volúmenes y figuras y todo. ¿Okay? ¿Se entiende entonces? Profe, Sí, Dígame. una consulta. La trayectoria del electrón, o sea, de los enlaces, solamente solamente está definida donde se superponen los orbitales. A ver, de nuevo. La trayectoria de los, O sea, es que la, tray- Ujú, dale. ya, la trayectoria de los electrones está solamente definida donde se superponen los orbitales. Mm, mm, o sea, no. O sea, es que lo que pasa es que, y ahí es donde nuestra percepción choca con la realidad cuántica, podríamos decir. Va a parecer que estoy hablando de las películas de Marvel, pero un poco ese es el lenguaje. Porque en esta realidad cuántica, el electrón no está en un solo lugar. ¿Ok? El electrón puede estar digamos, está distribuido en un espacio. Piénselo de esa manera. ¿Ya? Imagínense que el electrón es una forma de decir la población. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo la población de Chile está mayoritariamente en la región metropolitana, ¿no es cierto? Estoy diciendo de que la probabilidad de que yo encuentre gente en la región metropolitana es mayor que yo la encuentre en la punta de un cerro en Aysén, por dar un ejemplo. ¿Ya? Pero eso no significa que no pueda haber una persona en la punta de un cerro en Aysén.
Entonces, cuando es simplemente una superficie de probabilidad en donde hay ciertos puntos en donde hay más probabilidad que en otros puntos. ¿Ok? Entonces, lo que ejemplifican estos orbitales, estos lugares en el espacio, es simplemente qué lugares hay más probabilidad. Entonces, si tú haces un censo en un cierto momento y preguntas, ¿dónde están todos los electrones? La probabilidad de que los dos electrones que están formando el enlace estén en ese espacio de interacción entre uno y otro es la mayor, pero no es la única. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, y claro, cuando tú tratas de llevar eso al electrón pensado como este ente partícula, ¿no es cierto? Como que es muy difícil de entender. ¿Ya? Y es porque dentro de la esencia de la mecánica cuántica está que el electrón es tanto partícula como onda. Y ahí es donde se produce el problema, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos hablan de una onda, ya ya nos imaginamos algo que anda, ¿no es cierto? Como las ondas electromagnéticas con las que hacemos la Wi-Fi y todo eso, ¿no es cierto? No las pensamos como algo que va viajando en el espacio, ¿no es cierto? Simplemente la vemos como una especie de carretera, ¿no es cierto? Pero los electrones son tanto una onda, tienen un comportamiento ondulatorio, como un comportamiento de partícula, corpuscular se llama. ¿No? Entonces, a veces, cuando quieren, se puede decir, tienen propiedades de partícula, y cuando quieren, tienen propiedades de onda. Y entonces es complicado. Entonces la mecánica cuántica funciona de una manera distinta a la percepción que nosotros tenemos. Y en realidad es bastante lógico que sea así, porque ¿por qué nosotros vamos a haber crecido como seres humanos, ¿no es cierto?, con una percepción que no nos sirve? ¿Por qué tendríamos que entender cómo son los electrones si nunca los hemos visto? Y ni los vamos a ver tampoco. Entonces, en cierta manera, es lógico que ellos tengan su propia realidad y sus propias reglas, podríamos decir. Porque nosotros simplemente no crecimos con esa percepción de ese espacio. ¿Ya? Así que hay que aceptarlo nomás. ¿Okay? Aceptarlo por un lado, pero también entender de que es simplemente una teoría. ¿Okay? De que yo estoy tratando de entender la realidad física en base a teorías que me permiten a mí predecir cosas. ¿Ya? Entonces, en este momento, la teoría de la mecánica cuántica, y de las partículas, y los electrones, y de todas las subpartículas que vinieron después, ¿no es cierto?, que se fueron descubriendo en el tiempo, son todas basadas en mediciones experimentales, pero que, más importante, nos permiten predecir la mayoría de las observaciones que hoy podemos hacer del mundo físico. ¿Okay? Entonces, menos mal, desde el punto de vista de la química, y por lo tanto de lo que a ustedes les va, digamos, o van a necesitar durante la carrera y donde el ejercicio de su carrera, no necesitamos conocer todas las cosas que van por debajo de la estructura subatómica, podríamos decir. ¿Okay? Conociendo el electrón de esa manera y entendiéndolo como algo raro, pero que se puede manejar en estos términos matemáticos y de orbitales y todo, es más que suficiente, digamos. O sea, lo que yo les estoy mostrando ahora es lo más que necesitan saber sobre la estructura atómica, y después todo esto lo construimos. Después ustedes lo único que van a ver es enlaces, dobles enlaces para allá, enlaces para acá, así como Matrix, que el compadre decía que veía pura rubia, morena, pelirroja. Es lo mismo. ¿Okay? O sea, tú ya no ves lo que está por debajo, ves lo que está, ¿no es cierto?, encima. Entonces, cuando después veamos moléculas orgánicas, incluso moléculas orgánicas, podríamos decir, relativamente simples, como una molécula de una glucosa, por ejemplo, ya no vamos a estar viendo los electrones que están formando ni nada de eso. Pero sí vamos a tener una idea general, y eso es importante, de que ese OH, por ejemplo, que vemos en una glucosa, tiene un volumen, y ese volumen lo dan los electrones que tienen esos átomos, y no solamente los núcleos que están representados, ¿no es cierto?, por cada uno de esos átomos, o esas letras, podríamos decir. ¿Okay? Eso, espero no haberme ido mucho en la bola, pero es importante que uno aterrice, porque muchas veces uno aprende cosas, yo creo que, y de hecho es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la educación secundaria, que tratan de hablar de química y trabajar este tipo de cosas,
Y a nadie le explicaron nada de eso, o sea, no, hicieron llenar configuración electrónica y la profe de química te decía ya, ¿y cuál es la configuración del neodimio? O sea, ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Pero bueno. Ya chicos, vamos a dejar, bueno, yo les voy a dejar la clase, ¿ya? Solamente los voy a dejar con esto, con esta diapo y les voy a explicar un poquito y se van a dar cuenta de lo que tiene el potencial que tiene la teoría. ¿Qué pasa si empezamos a aplicar? Sí. O sea, en este caso, o sea, siguiendo con el tema ¿Mm? de la hibridación de los enlaces, Sí. en el caso del carbono, si el enlace del carbono es simple, se generaría un enlace sp3. O sea, A ver, usemos los términos correctos para cada cosa. El átomo tiene una hibridación sp3. ¿Ya? claro. Es como la camiseta, digamos. Si el átomo es sp3, entonces ese átomo tiene 4 orbitales sp3. El enlace que se produce entre un orbital sp3 y otro orbital sp3 es un enlace sigma. No hay enlaces sp3. Hay enlaces sigma. Ya. ¿Ya? Ok, entonces, Profesor, que dígame. tengo una consulta. Yo quedé un poco perdida en el momento de cuando pasamos la hibridación, por ejemplo, del eteno, del etino. ¿Qué pasa con la configuración electrónica y el orden de los electrones de cada molécula? Se pierde. O sea, en la práctica, si quieres ver como un orden, podríamos decir que en la práctica lo que sucede es esto. ¿Ya? Esto que está aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto que teníamos aquí, en la teoría no funciona. Es decir, un orbital S con 3 orbitales P, por ejemplo, en este caso, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría? Toma estos 3 orbitales y los convierte en estos 3 orbitales híbridos, de menor energía que los que estaban antes. Y deja a un orbital P sin cambio, que es este que está aquí. ¿Ven? Entonces, si tú lo que quisieras llevar a notación de cajita, lo que tendríamos que colocar aquí es 1s2, 1, y ya no tendríamos una cajita separada de las otras 3, tendríamos 4 cajitas. Bueno, en este caso tendríamos 3 cajitas chicas más una cajita al lado. ¿Ya? Y esas 3 cajitas serían SP2, SP2, SP2 y una tercera cajita que sería la P, que podría ser PX, PY o PZ, pero es una cuestión de orientación solamente. ¿Okay? En el caso del orbital SP3, ¿no es cierto? Si lo lleváramos a cajita, ¿no es cierto? Sería como aparece aquí. Tendríamos 1s2, que no cambió, y después tendríamos 4 cajitas sp3, cada una con un electrón. Y cuando llega a un orbital S, coloca un electrón en esa cajita para formar el enlace. ¿Okay? Entonces, como que un poco se pierde la configuración electrónica. ¿Ya? Piensen en la configuración electrónica en la práctica como un casillero, en donde los átomos pueden colocarse. Y lo que hicimos fue reorganizar el casillero y decir, ya no tengo esta casilla grande y 3 casillas chicas, sino que ahora tengo 3 casillas medianas y una que no cambió, o 4 casillas medianas. ¿Ya? O sea, reorganicé el casillero, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el seguimiento para el llenado de los electrones en las casillas? Por ejemplo, en ese mismo, que queda un P solo, por así decirlo. ¿Ya? También, ¿cierto? Como No, lo que para pasa, formar el enlace. claro, porque recuerden que como en el caso de los... Y ahora vamos a ver un caso en donde hay un electrón que falta, digamos, pero cuando tú tienes los 4 electrones, en principio los orbitales híbridos son de menor energía que los orbitales originales. ¿Ya? En eso se basa la teoría. ¿Ya? Por lo tanto, si tú tienes que llenarlos, los vas a llenar a través de los orbitales, digamos, híbridos y después de los orbitales que tienen más energía. Pero nos vamos a dar cuenta que cambia un poco el tema cuando tenemos electrones que no entraron en el sistema de hibridación. Por ejemplo, miren el oxígeno. El oxígeno tiene esta configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p4. Es decir, tiene un electrón más que el átomo de carbono. ¿Okay?
Pero si yo hago exactamente el mismo proceso de hibridación que para el átomo de carbono, yo digo ya, bueno, si mi molécula, mi átomo de oxígeno yo lo hibrido con hibridación sp3, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a suceder es que yo voy a tomar el 1s2, ¿no es cierto? Y tiene, perdón, 2 electrones más. Y voy a tomar los 3 orbitales p, los voy a mezclar y voy a generar 4 orbitales híbridos sp3. ¿Ok? Pero ahora yo tengo, ¿cuántos electrones? Yo tenía 2, 4, 5 y 6. En el átomo de carbono tenía 4. Entonces, cuando yo hice la hibridación, me quedó 1, 1, 1 y 1. ¿No es cierto? Y eso me permitía a mí que el átomo de carbono pudiese formar 4 enlaces, porque cada uno de esos átomos, cada una de esas hibridaciones, ¿no es cierto? Cada uno de esos orbitales híbridos podía aceptar un electrón y formar un enlace. Pero acá tengo 6 electrones. Entonces, cuando yo empiezo a llenar y lleno con la regla de Hahn, ¿no es cierto? Con la regla de la micro, digo 1, 2, 3, 4. Y me quedan 2 electrones, y ahora empiezo a juntar 5, 6. Me doy cuenta que me quedan solamente 2. Y eso está en línea con lo que ¿no es cierto? El oxígeno hace. ¿No es cierto? El enlace, la mayoría de las moléculas de oxígeno forma 2 enlaces, ¿no es cierto? Como la molécula de agua. Pero hay una distinción súper importante. Cuando nosotros vemos digamos, la configuración electrónica del oxígeno, los electrones que están libres, que también son 2, y por lo tanto también predicen correctamente podríamos decir, la valencia del oxígeno, ¿no es cierto? Son dos orbitales P, que debiesen tener una geometría de 90 grados uno con la otra. Por ejemplo, un PX con un PI, o un PX con un PZ, etc. Sin embargo, si nosotros vamos a ver el ángulo de enlace que hay entre los átomos de hidrógeno en una molécula de agua, ¿no es cierto? Que esto está súper ultra medido, es del orden de 104 o 105 grados. ¿Ya? No los 90. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta de que en realidad estos 2 enlaces que están aquí son 2 enlaces híbridos, son dos orbitales híbridos que tienen un ángulo, en principio, ¿no es cierto?, de 109. Ahora, ¿por qué 104 y no 109? Porque los otros 2 orbitales híbridos no es que no están llenos de electrones. Por lo tanto, las otras 2 patas del tetraedro están ahí, pero están llenas. Y estas 2 patas están llenas con electrones, y por lo tanto estos 2 orbitales que tienen que compartir, ¿no es cierto?, una parte en el espacio, están cerca, digamos, en el espacio, se repelen uno con el otro. ¿Ya? Y eso hace, al repelerse, que los hidrógenos que están abajo se junten un poco. ¿Okay? Y eso lleva un cambio entre de 109 hasta a 104. ¿Okay? Esta forma angular del átomo digamos, de la molécula de agua es tremendamente importante. La gran mayoría de las propiedades del agua se dan precisamente porque la molécula tiene este ángulo de enlace. O sea, es increíble pensar de que la vida como nosotros la conocemos depende de ese ángulo de enlace. Si ese ángulo no fuese ese, y fuesen los 90 grados, o fuesen, por ejemplo, una molécula lineal, si la molécula de agua fuese lineal, casi no tendría polaridad. Y eso significa que el agua no herviría a los 100 grados Celsius, como lo conocemos ahora, ¿no es cierto?, sino que herviría a mucho menor temperatura. Eso significa que el agua se evaporaría se hubiese evaporado probablemente, como sucedió con muchos otros planetas. ¿Ya? Simplemente se hubiese ido, no habría vida. ¿Okay? Otra cosa es que, por ejemplo, esta estructura cristalina que se produce cuando se forma el hielo es una estructura súper ordenada que se produce precisamente por esta forma específica que tiene el agua. ¿Ya? Y eso lleva de que el hielo, al estructurarse también, genere una estructura que tiene una densidad menor que la densidad del agua misma, líquida. Y eso hace de que el hielo flote. Y eso permite de que haya vida en los océanos. ¿Okay? Porque los animalitos pueden vivir por abajo del océano. Si el hielo fuese más denso, el hielo iría hacia abajo y se cristalizaría de abajo hacia arriba, y lo que sucedería es de que no habría agua líquida y se generaría simplemente un
un bloque de hielo. ¿Ok? Entonces, en los lugares árticos ustedes ven placas de hielo que evitan de que el frío de afuera enfríe el agua de abajo y el agua se mantenga líquida. ¿Ok? Y hay una tremenda cantidad de vida abajo, ¿no es cierto? Entonces, explica perfectamente el caso del oxígeno, ¿no es cierto? Pero también predice qué cosas podrían suceder con el átomo de oxígeno. Hagamos el mismo ejercicio que con el carbono, muy rapidito. En vez de tener, digamos que en vez de tomar 3 orbitales P y un orbital S para hacer hibridación sp3, dejo uno afuera. Entonces, si dejo uno afuera, me quedaría un orbital S y 2 orbitales P. El que dejé, ¿no es cierto? Lo dejo afuera, ¿no es cierto? Yo ahora tengo que llenar los electrones. Como los orbitales híbridos son más estables que el orbital no híbrido, el orbital que dejé afuera, esos se llenan primero. ¿Ya? El otro lo dejo con su electrón. Entonces voy a tener 1s, 1s2, 2s2, tengo que llenar 3 orbitales con 5 electrones. ¿Ya? Entonces lleno 1, 2, 3, 4, 5. Me va a sobrar 1. ¿Ya? Es decir, va a haber un solo orbital sp2 con un electrón y por lo tanto una molécula que tiene un átomo de oxígeno con hibridación sp2, el átomo de oxígeno está formando solamente un enlace. ¿Okay? Y eso es lo que vemos en moléculas como en grupos funcionales como los grupos carbonilo, etc. ¿Okay? El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, es la misma idea. ¿Okay? ¿Y qué pasa si sigo estirando y trato de hacer una hibridación sp? Si hago una hibridación sp, me va a quedar 2 orbitales sp y 2 orbitales p, cada uno con su electrón. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta de que tengo 4 electrones para 2 orbitales sp. Y los 4 orbitales, y por lo tanto voy a tener los 2 orbitales sp llenos. Y ahí la teoría murió. Porque ya no puedo formar orbitales sp, enlaces con orbitales sp. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que no tengo enlaces sigma. Y si no tengo enlaces sigma, no puedo formar la estructura principal de la molécula. Los enlaces pi solo se pueden formar por sobre un enlace sigma. Y por lo tanto, la molécula, o sea, el átomo de oxígeno no puede tener una hibridación sp. Solamente puede tener hibridaciones sp2 y sp3. Y este mismo juego lo podemos hacer con el nitrógeno, lo podemos hacer con otros átomos y nos vamos a dar cuenta de que predice perfectamente las geometrías de cada uno de esos átomos, las hibridaciones, etcétera, ¿no es cierto? De cómo se forman cada uno de estos átomos dentro de la estructura de una molécula orgánica. ¿Okay? Entonces, lo pueden ver aquí, está el amoníaco, ¿no es cierto? Que tiene una hibridación sp3, ¿ya? Y tiene una estructura perfectamente idéntica a la del átomo de carbono en términos tetraédricos, pero como el nitrógeno tiene un electrón más, uno de esos orbitales sp3 está lleno, y por lo tanto solamente tiene 3 patitas, podríamos decir. Y estas 3 patitas forman una especie como de pirámide, ¿okay? En donde una de las patas yo no la veo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está llena de electrones. Entonces veo solamente las 3 patitas como piramidales, podríamos decir. ¿Okay? Solamente la veo cuando el nitrógeno capta un protón del medio en una reacción ácido-base y forma, por ejemplo, el ion amonio. Y el ion amonio es perfectamente tetraédrico, igual que digamos, el metano. ¿Okay? Resumen. Aquí ustedes pueden ver una tabla resumida donde están los 3 tipos de moléculas. El etano con una hibridación, ambos con hibridación sp3, el eteno con hibridación sp2 y el etino con hibridación sp. Tiene los ángulos de enlace 109, 120 y 180, o sea, tetraédrico, plano trigonal y lineal. Los distancias de enlace, fíjense cómo disminuye la distancia de enlace por la interacción adicional de un enlace pi, ¿no es cierto? Un enlace pi o 2 enlaces pi. La fuerza de enlace en energía, ¿no es cierto? Kilocalorías por mol o kilojoules,
pasa de 90 a 174, no exactamente el doble, de 174 a 231. ¿Sí? Y la distancia de enlace también tiende a disminuir porque, ¿no es cierto?, se hace más fuerte el enlace. En general, la distancia de enlace está relacionada con la fuerza del enlace. Enlaces más cercanos tienden a ser más estables que los que son más lejanos. ¿Okay? Eso. ¿Dudas? ¿Existenciales o de otro tipo? ¿Todo bien? ¿Y, profe? Ya, Sí, súper. profe, todo bien. Todo bien, profe. Ya, chicos. Entonces yo, de aquí en la tardecita, esta reunión la voy a subir al Drive, la van a tener para poder ver eso también. Les voy a subir también la primera clase, los links de la primera clase, etcétera, para que vayan viendo los videos ya sea en YouTube o van a estar también en el Drive si los quieren ver directamente ahí. Y para que ya nos vayamos metiendo un poco en el tema, entusiásmense, esto en realidad es bastante entretenido y es bastante más parecido, yo creo, que a la química que ustedes querían tener cuando partieron en la carrera, digamos. Uno cuando parte, uno quiere como entrar a ver lo que la carrera le ofrece, ¿no es cierto?, que es la bioquímica, las proteínas, etcétera, etcétera, y te salen con el sulfato de cobre, entonces como que uno no, como que queda medio bajoneado, pero ya estamos llegando a la parte, digamos, buena, podríamos decir. Así que ya podemos empezar a visualizar esta cosa mucho más de moléculas y todo. Ahora, no quitarle la atención a lo otro, ¿ya? Yo sé que ustedes también están en análisis químico, ¿no es cierto?, con Sandra, están en otros cursos con la termodinámica también. Todas esas cosas, y de hecho vamos a ir viendo algunos elementos aquí, nos explican la parte más dinámica de todo esto. ¿Okay? O sea, cuando nosotros después veamos reacción y ustedes vean enzimas y vean velocidades de reacción y vean todo, ahí se van a empezar a acordar de todas esas cosas que les hablaban de que por qué algo es más rápido, por qué algo es más lento, por qué algo es más energético, por qué es menos energético, por qué se va por este lado y no se va por este otro. Y todas esas cosas son elementos que se ven en la química general, cinética, equilibrio químico, etcétera, que esencialmente son las reglas generales con las cuales se manejan todos los sistemas que están en equilibrio, todos los sistemas que están fuera del equilibrio, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, yo me voy a ir encargando de ir tomando algunos de estos elementos, ¿no es cierto?, las constantes de acidez, las constantes de basicidad, todo eso nos va a permitir a nosotros poder entender estos sistemas. Entonces yo como que voy a ir agarrando elementos de esos cursos para poder ir, ¿no es cierto?, ya generando podríamos decir, ya una aplicación de todo eso ya en el mundo de la química orgánica y por lo tanto de la base de la bioquímica, ¿ya? Entonces, súper importante que esos conceptos los vayan aprendiendo, aunque sientan de que todavía siguen, entre comillas, con el sulfato de cobre. ¿Okay? Tienen que entender de que ese en la práctica es el modelo sobre el cual están aprendiendo los conceptos, pero los conceptos son igualmente válidos cuando los llevamos ahora ya a sistemas mucho más complejos. Los colegas no pueden utilizar esos sistemas demasiado complejos porque se salen de la explicación y al final complejizan y hacen más difícil que ustedes entiendan el concepto básico. Entonces es más fácil llevarlo en una reacción simple o lo que sea para poder entender todas esas cosas. ¿Okay? Entonces piensen, por ejemplo, que si ustedes reclaman porque una molécula tiene, no sé, pues tiene 2 constantes de acidez o tiene 3 constantes de acidez del ácido fosfórico, piensen lo que es una proteína que puede tener cientos de grupos que tienen cada uno un protón y que pueden, dependiendo del pH, desprotonarse, protonarse, agarrarse, desagarrarse. Entonces, es mucho más fácil entender la lógica en el ácido fosfórico que entenderla, ¿no es cierto?, en la insulina. ¿Ya? Entonces, pero cuando ustedes entiendan qué significa eso y cómo se va desprotonando una cosa y después se va desprotonando otra, etcétera, cuando en el próximo semestre veamos esos efectos cuando veamos el punto isoeléctrico y veamos todas esas cosas aplicadas a una proteína, ustedes van a entender, ¿no es cierto?, de dónde venía todo eso y a qué venía, digamos, a pito de qué, podríamos decir. ¿Ya? Así que no le quiten la atención a las otras cosas más fome, ¿ah? Porque no voy a decir nada porque ropa tendida. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, quedamos en eso
la próxima semana vamos a tener, yo les voy a ir avisando, yo creo que el miércoles deberíamos tener nuestra primera sesión de, digamos, de experimental o de práctica, podemos decir. Y también una clase el jueves, porque el viernes es feriado, si mal no recuerdo. ¿Ya? Eso. Estamos entonces. Vale, profe. Ya, atentos profe, entonces. que esté Nos bien. vemos. Muchas Chao, gracias. profe. 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 Vale. Profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, chao.